Un día como hoy en la medicina, 15 de marzo del año 2020, entra en vigor en España el estado de alarma a causa de la pandemia por COVID-19, quedando la población totalmente confinada. Ese mismo día, en países como Argentina, Perú y Guatemala, se decreta la cuarentena nacional a causa del número importante de contagios por coronavirus. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica y tal como indicaba el doctor Amaury García, hoy nos acompaña la licenciada Patricia Castro, quien es psicóloga clínica, también tiene una maestría en las patologías del lenguaje y el habla y es especialista en pacientes de labio y paladar hendido. El tema de hoy, un tema muy importante, trastornos del habla, así que estén pendientes por ahí para que se comuniquen con nosotros y cualquier duda que tengan puedan expresarla a la licenciada Patricia Castro en el día de hoy. Buenos días, Patricia, gracias por acompañarnos. Buenos días a todo el equipo de trabajo de esta emisora. Complacida una vez más por estar aquí. Y buenos días a todo el radio escucha que está conectado ahora, que está sintonizado con esta emisora tan importante que trae cada día que se lanza estudios de la medicina muy importante que se necesita mucho en esta República Dominicana. Gracias a usted por Bueno, aceptar la Patricia, invitación. Patricia, para entrar en materia, cuando hablamos de los trastornos del habla, los trastornos que impiden que las personas pues se comuniquen, estamos hablando de qué, para que la gente nos entienda. Cuando hablamos de trastornos del habla, ¿de qué estamos hablando? Cuéntanos. Bueno, trastorno del habla son dificultades que vienen a través del desarrollo del lenguaje, un problema fundamental para expresar lo que podemos hablar y también transmitir lo que, a través del lenguaje, transmitir con gestos, con expresión, la comunicación. Hay un trastorno porque el lenguaje nos comunicamos a través de gestos, nos comunicamos a través de signos, de gestos corporales, de acciones, y cuando eso está dificultado, que yo no entiendo lo que otra persona quiere decirme, no puedo expresarlo. No lo puedo expresar ni tampoco a través del articulado, en la forma oral, no hay una dificultad, hay un trastorno ya. Del lenguaje también hay otro trastorno también en la parte articulatoria, que es que yo escucho a la persona cuando me habla una oración, pero cuando yo la quiero decir, la digo distorsionadamente, no hay una estructura. Y lo que hablo y lo que hago es que emito un lenguaje ininteligible. Ustedes no han visto niños que cuando tú le dices algo te van a repetir algo, lo que tú no entiendes nada, porque te están hablando algo que no tiene un significado. O sea que estos trastornos son los que te impiden comunicarte adecuadamente, no responder, que la gente no entienda lo que estás diciendo. Entonces, usted ha mencionado trastornos, comenzamos trastorno del habla y también menciona trastorno del lenguaje. ¿Es lo mismo habla y lenguaje, tener un trastorno? Lo que pasa es que el habla es la manifestación del lenguaje. Okay. Cuando nosotros si tenemos un lenguaje, un buen lenguaje, puede ser que tengamos un lenguaje que podamos comprender, porque hay mixto, podamos comprender lo que se nos dice, pero cuando yo lo voy a expresar, tengo problemas a nivel articulatorio, que es la parte bucofonatoria, que no puedo articular los fonemas correctamente. Pero también hay una parte que yo no entiendo tampoco lo que me están expresando los demás. No comprendo, y como no comprendo, no puedo expresar porque no comprendo, no tengo esa comprensión para yo entender lo que me están diciendo. Patricia, ¿sí? Los trastornos del lenguaje en el argot de la neurología se conocen como las afasias y sí. pues podemos tener dificultad para poder expresar el lenguaje y también para poder entender lo que se nos dice.
entender el lenguaje. Son las afasias tanto de Broca, que es la incapacidad motora, y la afasia de Wernicke, que dicen los alemanes. Ajá. Ahora bien, existen otros tipos de trastornos del lenguaje, las afasias globales, donde las personas son incapaces de poder expresarse y tampoco de entender. Exactamente. En fin, no vamos a aburrir a las personas con esas clasificaciones que son muy técnicas. Las personas que nos escuchan probablemente van a estar muy interesadas en que nosotros pues abordemos el tema del trastorno del lenguaje, sobre todo por los grupos humanos. ¿En quién es más frecuente el trastorno del lenguaje? ¿En los niños? ¿En los adultos? ¿Cómo se explica desde el litoral de la psicología? Tú como licenciada en psicología y experta en estos trastornos del lenguaje. Bueno, a temprana edad nosotros podemos comenzar a ver a esos signos de alerta que se presentan en los niños. Ya a los primeros meses que podemos ver en la parte del lenguaje que un niño no hace ruido, no hace gestos, no tiene ni siquiera tiene como esa intención de agarrar, ni una mirada, ni una sonrisa. Estamos viendo que no se está viendo el desarrollo que debería de tener un niño. Por ejemplo, en los 13 y 24 meses ya un niño tiene que comprender órdenes sencillas. Por ejemplo, cuando uno le pasa un sonajero, agarrarlo, que tú le estás diciendo algo, aunque sea, vamos a decir, un juego, que el niño aunque sea presta una mirada, una sonrisa. Tenemos que estar bien alerta con eso, mirar, porque el niño no me mira, el niño es muy tranquilo. A veces lo tenemos que la persona dice, ay, mi niño es muy tranquilo, él se queda mirando la televisión y ese no se mueve. Pero no nos estamos dando cuenta que el niño quizás no es porque sea tranquilo, es que no tiene un lenguaje, no está adquiriendo ese desarrollo de ese lenguaje. Y ahora, una pregunta para orientar. Prácticamente usted me está describiendo a mí el autismo. ¿En qué se diferencia el trastorno del lenguaje, el trastorno de la comunicación y el autismo? Bueno, lo que pasa es que el autismo es un trastorno del desarrollo del lenguaje. Hay TDL, que es un trastorno del desarrollo también del lenguaje. Autismo es trastorno TEA, ¿verdad? Que es el trastorno del espectro autista, que es un amplio. Un autismo no es único. Hay autistas que son muy inteligentes, que saben muchísimo, pero no tienen estarado el habla. No saben cómo expresar todo lo que saben a través del habla, de la forma oral. Hay otros que hablan muchísimo, pero no comprenden en la parte comprensiva, que es el lenguaje, no entienden lo que se le está diciendo, no reciben orden, no tienen actividad conjunta, pero hablan muchísimo, como mucho lenguaraje, y ahí está un trastorno. Hay otro trastorno, que es el TDL, el trastorno de desarrollo del lenguaje, que es el que viene que un niño tenga en la parte cognitiva excelente, por ejemplo, comprende, se sabe los colores, aunque no te emita un sonido, que son los niños que también hacen como el autista, que también señalan, llaman a la mamá que quieren solamente señalando las cosas. Pero eso es lo que tiene un retardo, que con estimulación del lenguaje y el habla, viendo la forma, porque a veces tienen problemas en la forma y el modo de articulación, que cuando yo veo dónde se posiciona la palabra, por ejemplo, cuando tú le das a un niño, dónde se posiciona la L, por ejemplo, tú le enseñas dónde es la posición de la L, ya ellos ven y repiten eso. A veces es que no tienen esa discriminación visual y auditiva para emitir ese fonema, y ahí es un trastorno, también entra de un trastorno, como también lo del léxico, que tiene un problema ya de lectoescritura, que ellos no pueden decodificar lo que se le está hablando, el sonido de las palabras de la manera que nosotros decodificamos. Ellos, tú le enseñas el abecedario, te saben el abecedario completo, pero como yo digo la D, como yo la digo, cuando la uno con una vocal,
Ellos te lo dicen como lo ven en el diccionario, en el abecedario. Y ahí entonces trabajamos con esa dificultad enseñándoles los sonidos, que también son los niños que también conocemos aquí, que, él tiene una dislalia, no menciona la R, no menciona la S, dice dislalia, ya dice TCH, que es un trastorno de los sonidos del lenguaje. No sé cómo decirlo, pero lo escucho, pero no sé cómo decirlo. Lo que hago es compensación o hago omisiones con otro fonema parecido. O digo, por ejemplo, taza, te dice taza y que te dice taca, o te dice tapa, o te lo cambia. Y te dice casa y te dicen taza. Y tú estás diciendo casa y te dicen taza, casa, taza. Ellos lo escuchan, hay algunos que le escuchan y tú le dices, tú me estás diciendo taza y te dicen que no, que es taza, porque ellos lo escuchan bien, pero cuando lo van a articular lo dicen mal. Es ahí en el proceso. Doctora, licenciado, dentro de esta explicación que usted acaba de dar, mencionó el retardo en el habla. Sí. ¿En qué se diferencia entonces el retraso del habla del retardo del habla? El retardo es una dificultad que el niño tiene, que el proceso de instaurar ese habla es como más lento que otros niños. Ustedes se fijan que muchas personas se preocupan de llevar a un niño a un especialista a darle estimulación. Con estimulación puede ser que restaure el habla más rápido, que lo dejan, no, porque fulano habló a los 2 años, fulano habló más tarde y después tenemos una dificultad. Es bueno llevarlo a tiempo. El retardo, por ejemplo, yo tengo un niño que no tenía ninguna dificultad al nivel cognitivo. Él lo que tenía era que no podía articular porque no sabía el punto y el modo de articulación. Inmediatamente, ya mirando e imitando los sonidos que se le estaba dando, y el niño comenzó a hablar. Y ya está diciendo muchísimas palabras, ya estamos en oraciones. Rápidamente, eso pasó en 6 meses. ¿Sí? Patricia, ¿Sí? Una cosa importante. ¿Hasta qué edad nosotros podemos estar tranquilos si el niño no es capaz de articular palabras, sonidos, en fin? ¿A partir de qué edad ya debemos nosotros empezar a preocuparnos? Bueno, tenemos que preocuparnos desde el año y 6 meses, año y 8 meses por ahí. Porque tenemos que, no dicen palabras, pero tenemos el balbuceo, tenemos el laleo que se dice, todos esos sonidos que se hace, como hacen el carrito, que hacen esos sonidos con la parte fonatoria. Tenemos que mirar eso. Si el niño no está haciendo nada de eso, tenemos que comenzar a ver que hay una dificultad. Ya con la edad de 2 años, ya un niño tiene que tener, por lo menos aunque sea 2 años y medio, por lo menos 100 palabras. 100 palabras. Ya con 3 años ya tiene que decir una oración corta, una oración simple. Por ejemplo, papá, dame agua, quiero leche, tengo sueño. Palabras cortas, aunque sea de composición de 2 sílabas. Doctora, sí, perdón, doctor Lafontaine. Usted mencionaba que, y ahora que el doctor Amaury García pregunta hasta qué edad puedo comenzar a notar estos signos que me preocupen, usted hablaba de que no son solo relacionados al sonido, sino también a cómo reacciono al entorno, a ese lenguaje no verbal. Exactamente. Entonces, basados en esa diferencia entre el retraso o el trastorno en ese lenguaje no verbal o el trastorno en ese lenguaje fónico, ¿cuáles son las clasificaciones de los trastornos del habla que podríamos mencionar? Por ejemplo, se clasifica en el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo. El lenguaje expresivo mixto, el lenguaje receptivo. Ese lenguaje receptivo es el que yo no comprendo lo que está alrededor, lo que me dicen las otras personas. No comprendo, por eso no me comunico. El otro que es mixto, que es el expresivo. Comprendo, pero no puedo expresarlo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo decirlo. Ahí está en la parte que viene siendo en la parte articulatoria, parte motora. Doctor Lafontaine, adelante. Sí. Hay algo que me interesa en el origen del problema.
Ok, las personas se comunican, reciben, aprenden y comunican. Exacto. Reciben de la cultura y llevan a la cultura a través de los 5 sentidos. Vista, olfato, gusto, oído y tacto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿es un problema estructural del niño cuando nace? O es un factor que debido al entorno cultural, la familia, le impide al niño aprender a utilizar precisamente lo que recibe del medio. ¿Cuál de los dos? Sí. Hay factores así. Puede ser a nivel de que nace, eso es en el desarrollo, que viene, usted se fija que los autistas nacen, comienzan a hacer todo el patrón que tiene que tener un niño en su desarrollo. Se interrumpe cuando la edad de 1 año y medio es que comienza, pero él decía papá, comenzó a decir papá, comenzó a mamá, pero ya no dice nada, ya no me mira, ya no me atiende, ya no escucha, ya no responde por su nombre, ahí se impide. También en otra parte también puede ser en el ámbito social. Hay padres que solamente tienen un niño que ni siquiera se acercan a su bebé a hacerle, aunque sea un jueguito, una gracia. Eso también tiene una comunicación, el amamantar, el succionar. Cuando el niño hace contacto visual con su madre, que tiene ese vínculo desde la succión, comienza un vínculo a fortalecer esos músculos, la succión, la masticación, todo eso tenemos que verlo, hasta la respiración. Un niño que viene con problemas de respirador oral, es difícil que te hable bien, porque siempre tiene la boca abierta. También esos son factores que influyen en una comunicación y en el lenguaje. Y en el ámbito social, como le decía, niños que nacen en lugares disfuncionales, que no tienen esa atención como debe tener un bebé con su madre, que tú sabes que nosotros, los niños reciben, es una hoja en blanco donde nosotros les damos información, donde ellos van captando, aunque no hablen, pero ellos van aprendiendo y luego entonces ellos van manifestándose lo aprendido. Doctora Mauri García tenía una preguntita por ahí y lo interrumpimos. No está. Ok, doctora, ¿cuáles son estos trastornos que usted ve más frecuente en consulta? Yo veo los TCH, trastorno de los sonidos del lenguaje, que le decía que es un trastorno que en la parte de los fonémica, los fonemas, lo distorsiono, hago simplificación, omito palabras, ya no digo, por ejemplo, camión, digo amión, no puedo estructurar una oración completa, porque yo digo, si yo le pregunto, el perro saltó la cerca, me dice, el perro cerca, ya lo que saltó, lo omito, lo simplifico, y esos son los problemas del TCH. Tengo también problemas de dislexia también, que en la escuela ahora veo que tuve que mandar un comunicado a un colegio porque me estoy dando cuenta que hay una deficiencia en una parte, tengo que decirlo, porque los niños te pueden transcribir algo de la pizarra, y te pueden también ser tan inteligentes que en lo visual puedan decirte una imagen, decir, bueno, una acción, yo te digo, el niño está cruzando la calle, pero no soy capaz de leerlo, tengo una incapacidad de leerlo, tengo confusión de la palabra, tengo confusiones de algunas letras con otras y también de los sonidos de ella. Entonces, yo solamente te puedo decir lo que yo veo en el libro ilustrado, y puedo transcribirte lo que tú me estás diciendo, pero yo no soy capaz de coger un dictado, porque no me sé el sonido. Cuando yo te digo yo no sé cómo lo voy a poner, porque yo lo conozco como ABCD, o te digo da, o algo, lo confundo con la B, no lo escucho bien y no sé cómo escribirlo. Me ha pasado eso. También la disartria, tengo también pacientes que van con disartria, jóvenes de 41 años que le da ACV. La disartria es una incapacidad de yo poder articular lo que yo tengo en mi mente,
yo sé todo lo que está aquí, yo le pregunto cómo se llama esa botella de agua y no me saben decir botella de agua, pero sabe lo que es la botella de agua, sabe que es un recipiente que tiene agua, pero tiene una incapacidad de poder articular en la parte motora la botella de agua. También por la decodificación fonológica, cuando escuchan el sonido de la palabra. Ahora que menciona eso, doctora, es muy común en pacientes que han tenido ACV o que han sido sometidos a algún tipo de cirugía neurológica por aneurisma o cualquier otra situación, que tengan luego problemas del habla. Con las terapias adecuadas, ¿puede un paciente adulto que ha pasado por una situación como esa recuperar su capacidad de comunicarse con los demás? Sí, puede recuperarse. Lo que hay que ser persistente. Aquí en nuestro país no tenemos ese tipo de educación de saber de que con la terapia se puede tratar un paciente. El paciente se trata cuando ya le da que está en intensivo, que desde cama tiene un accidente cerebrovascular. Uno de paciente que está desde cama, uno comienza y pregunta, va a saber si está la comprensión, si está comprendiendo que cuál es el día de hoy, que cómo se llama, si sabe lo que está en su entorno. Si tiene esa comprensión, vamos a ver cómo responde, si puede articular. Y desde ahí, desde que el neurólogo lo despacha, ya le dan el alta, que comienzan a darle terapia física, así mismo como se manda a dar la terapia física, se tiene que dar la terapia del habla. Y sucede que a veces pasan 8 meses, pasan 6 meses, pasa un año, y nunca le habían dicho eso. Que algunos médicos, que son los fisiatras, que dicen, cuando la persona le está hablando, que quizá le está hablando con un problema de parálisis facial, que no puede, la lengua la tiene hipotónica, que no puede mover la lengua bien, o la parte facial que tiene poca movilidad. Entonces le dice, mira, usted tiene que coger terapia del habla, pero yo no sabía, no me dijeron. Y eso se pierde mucho tiempo, pero se pueden recuperar. Y esa pérdida de tiempo puede perjudicar el que recupere totalmente. Igual que a los niños también, que tú esperas que tengan una mayoría de edad para comenzar a trabajarlo. Por eso se habla de estimulación temprana, hasta en bebé. Estimulándolo a bebé normal, que son típicos. Se pueden comenzar a estimular desde temprano con todo eso, con canciones, con cuentos, con los colores. Hay muchas cosas que se puede estimular. Y desde ahí ya comenzamos a estimular al niño y va a tener menos complicación. Si viene con alguna situación en su desarrollo, va a ser menos. Pero a veces nosotros esperamos lo último. Niños que tienen 5 años, que todavía no te sabe decir ni las vocales, no te sabe decir ni cuáles son los colores. Tú le preguntas que para qué sirve el cepillo de diente y no te sabe ni siquiera decir qué es el cepillo de diente, para qué sirve. Tiene una comprensión muy pobre. Hay una situación. Y esos pacientes que usted ve regularmente en consulta, ¿llegan porque el padre ha notado o la madre ha notado estas señales de alerta y ha dicho, bueno, debo llevarle a consulta, o llegan referidos desde el centro educativo en el cual está ese niño? ¿Qué es lo que usted ve más frecuentemente? Muchas veces por el centro educativo, otras veces porque ya tienen otro bebé y ven que el que tiene más pequeño tiene un niño de 2 años o 3 años y el del año comienza ya a hablar, a decir cosas y dice, pero este más adulto y yo veo que el más pequeño está diciendo palabras, pero hay un problema. Dice, entonces ahí comienzan a buscar ayuda porque están viendo la diferencia, que comienzan a notar que el que nació último ya comienza con su desarrollo normal, comienza a decir palabras y comienza a hacer cosas que el otro bebé, el otro niño no está diciendo. Y ahí el papá se pone, es que hay algo alerta. Raro, se pone en alerta. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Se cayó. Doctora, entonces usted mencionaba que mientras más rápido pongo atención a estas señales, pues más fácil es que el niño pueda recuperar o
desarrollar esta capacidad para Exacto. comunicarse adecuadamente. Entonces, nos gustaría que usted explicara la importancia de esa intervención temprana en el tratamiento de estos trastornos. Claro, es importante que los papás observen cómo va el desarrollo de sus hijos. Es importante que a veces lo llevamos al pediatra. El pediatra, no todos, no se percatan de algunas funciones que tiene que tener el niño al año y 12 meses, a los 2 años, a los 3 años. Y somos nosotros como padres que tienen que mirar. Yo estoy haciendo una comparación, no que todos los niños van a ir al mismo ritmo. Sabemos que cada niño es único, es diferente. Todos los niños van a tener su desarrollo a nivel de que como están evolucionando. Pero tenemos que tener bien claro que si mi niño de 3 años, yo veo que no está, no dice oraciones, no me pide agua, que todavía está hablando como un bebé, que habla poca palabra, que no recibe ni siquiera instrucciones. Y no estoy hablando de autista. Hay niños que tienen un TDL, que es un trastorno también, que va también acompañado del habla, del lenguaje, que son tan hiperactivos que no atienden a aprender, porque quieren estar agarrando todo, quieren aquí, quieren allí, no se detienen a aprender lo que los papás le están diciendo, a recibir órdenes, todas esas cosas. Tenemos que estar en claro, mi hijo recibe orden. Cuando yo le digo tal cosa, obedece. Que son malcriados. Tenemos que ver. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No es porque un malcriado que le voy a dar, le voy a pegar. Vamos a ver, yo voy a observar por qué lo hace. ¿Qué yo hago? Vamos a recibir esta llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Muchas gracias, muy interesante el tema. Yo no soy un médico ni nada parecido, pero he observado niños desde 7, 8 meses que quieren algo, pero la madre no lo complace y se dan golpe en la cabecita con la cuna. ¿Qué significa eso? Porque también le he aconsejado a las madres que le lleven donde psicólogo, pero yo no soy quien para mandar a nadie a ningún sitio, pero lo sugiero. A ver qué se puede colegir de ahí. Muchas gracias por su llamada. Vamos a recibir esta otra llamadita y les respondemos en conjunto. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Desde Villamella, Jacqueline. Eso, una curiosidad para la doctora. Sí. Mis padres, uno de ellos, hablaba enredado, lo que se dice gago. También tengo tíos que hablan así rápido y enredado. Yo soy así. Entonces yo pregunto, ¿eso es herencia o fue que yo también soy así porque lo escuché a ella así desde pequeña? Sí, pues pasen buen día. Gracias por expresar su inquietud. Bueno, doctora. Bueno, la primera pregunta del niño que se da golpe en la cuna debería de buscar ayuda, de llevarlo a un neurólogo para ver qué está pasando, por qué el niño reacciona de esa manera, porque a veces si no le quiero dar algo, a veces lo hacen por rabieta, porque desde pequeñito está viendo que ustedes han visto hasta en video niños que le dan un celular y se lo quitan y se trayan para llamar la atención. Tenemos que ver qué está pasando, por qué lo hace, qué está sucediendo. Y tenemos que llevarlo a más profundidad, llevarlo a un especialista para que observe el comportamiento de ese bebé. También en la parte de que ella me dice, sí, eso se llama difemia, que es la tartamudez. En niños más pequeños nosotros le decimos difluencia. Lo venimos diciendo ya difemia cuando ya tienen la mayoría como de 7 años en adelante. Todavía un niño pequeño de 5 años para abajo, nosotros le decimos difluencia, que puede ser por el ambiente, por cambio por choque de vamos a decir, de lengua, vamos a decir, de inglés y español. Hay niños que hablan inglés, tú lo cambias para español, como los padres son que hablan español, a veces ese cambio lo hace tartamudear. Pero en esa parte sí se hereda, la difemia se hereda. Se puede heredar y también ser una imitación de lo que vemos. Eso también se trabaja porque es un trastorno por la coordinación de la fluidez del lenguaje, del habla. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, bendiciones a todos. Amén, igual. Doctora, yo soy una persona de la tercera edad, pero a veces uno ve cosas
que uno no la corrige porque no son niños de uno, pero yo tengo un nietecito, que la mamá le habla como si él fuera una persona, no voy a decir la palabra, especial o algo así, un niño normal, pero con un hablar que todo es diminutivo, esto, que si mi muchachito, que todo con un hito. Por favor, hábleme de eso. No, se debe de hablar las cosas correctamente. A los niños no se le puede decir, ay, cosita, hablarle las Con cosas ñoñería. correctamente, con ñoñería. Porque ellos van captando la forma de cómo nosotros estamos estructurando una oración. Si nosotros decimos una palabra en diminutivo, eso es lo que ella está aprendiendo. Y así mismo ellos comienzan a hablar. Sí. Hay que hablar las cosas como son. Ese es el plátano, ese es la manzana, la manzanita, cómetela que está bonita. No, la manzana, cómetela que está buena. Mira, está rica la manzana. Se le tiene que hablar las cosas correctamente, porque si le hablamos así mismo él va adquiriendo esa forma de comunicación y así mismo lo va a expresar. Bien, hoy estamos conversando con la licenciada Patricia Castro. El tema de hoy, trastornos del habla. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más.